membrana en el cual estas fuerzas se mantienen de esta manera. O sea, de que ahora, por fuerza eléctrica, se puede medir o se puede calcular a través de la membrana plasmática, pero calculados de líquido intracelular, el voltaje. Y ese voltaje que se saca por una fórmula es el cual calcula la fuerza eléctrica de manera directa, pero de manera indirecta calcula la fuerza química. Y eso hace que mediante la ecuación que se llama la ecuación de Nernst se pueda calcular el voltaje de membrana por el cual mantiene a estas flechas de esta manera. ¿Ok? O sea que la ecuación de Nernst para el cloro va a ser distinta a la ecuación de Nernst para el sodio, porque el equilibrio del sodio y del cloro tiene que ser distinto porque ambos tienen cargas eléctricas distintas, ¿ok? En relación, por ejemplo, a la proteína. ¿Qué pasa? Si vamos a calcular la ecuación de Nernst para cada ion, va a ser distinta. Por ejemplo, si yo aplico la ecuación de Nernst, ¿verdad? Que es por el equilibrio. Por el equilibrio porque quiere decir que la fuerza química y eléctrica está de igual magnitud de fuerza, pero en sentido contrario. Yo hago el cálculo, ¿verdad? De esta célula, la ecuación de Nernst para el sodio, y me da más 55 milivoltios en voltaje dentro de la célula, en este caso sería de la neurona. Quiere decir que la neurona debe estar cargada en voltaje a más 55 milivoltios para que el sodio esté en equilibrio de fuerzas internas y externas con respecto a la fuerza química y eléctrica. ¿Sí? El potasio en la ecuación de Nernst me da menos 70 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la neurona tiene que estar cargada a menos 70 milivoltios para que el potasio entre y salga igual y se mantenga en equilibrio. Para el cloro es menos 90 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la neurona tiene que estar a menos 90 milivoltios para que las fuerzas tanto de entrada como de salida sean iguales. ¿Ok? Entonces, existe una fórmula donde me mezclan los tres potenciales de equilibrio y genera un promedio de todas las cargas que generan los electrolitos de manera separadas y luego se unen y genera un voltaje de membrana en toda la célula completa. ¿Sí? O sea que es como un promedio de las tres, del potasio, del sodio y del cloro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el promedio de los tres me da un voltaje definitivo. Imagínense que el voltaje me dio menos 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que estos menos 60 milivoltios que está dentro de la neurona es el promedio de el sodio, el potasio y el cloro. ¿Ok? Este es el promedio, según la fórmula, menos 60 milivoltios. Quiere decir que esta neurona internamente está cargado negativamente. Por ende, por fuera de la neurona está cargado a más 60 milivoltios. Y por dentro de la neurona está cargada a menos 60 milivoltios. A mí me interesa el estudio dentro de la neurona porque es el sitio por el cual que ocurre el procesamiento de la información eléctrica y química. ¿Okay? Por esa razón, todos los valores van a ser referidos hacia adentro de la neurona. ¿Qué pasa? Que estos menos 60 milivoltios en este momento lo está definiendo es porque uno de estos tres iones, digamos que está ganando en cuestión de que se está pareciendo al potencial de equilibrio de uno de estos iones. Por ejemplo,
Si la neurona completa está cargada internamente a menos 60 milivoltios, ¿a cuál potencial de equilibrio se parece? ¿Se parece o se acerca a más 55 milivoltios? No. Fíjate que es más 55 milivoltios, o sea, está cargado positivamente. Mientras que la neurona completa está cargada negativamente. ¿Se parecerá, por ejemplo, al cloro a menos 90? Puede ser que sí, porque de 60 a 90 no es mucha la diferencia. Pero es menos diferente si lo comparo con el potasio, a menos 70 milivoltios. Quiere decir que en este momento la neurona de alguna manera está comandada por el potasio. ¿Por qué? Porque se está apareciendo la carga de toda la neurona en relación a los menos 70 milivoltios de potasio. O sea, estás acercándose al potencial de equilibrio del potasio. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿por qué se acerca al potasio y no al sodio ni al cloro? Pues resulta que algo está haciendo el potasio que está, digamos, por encima de la función del sodio y de la función del cloro. Y es por el tema de la permeabilidad. ¿Qué es eso de permeabilidad? Pues imagínense que la membrana, ¿sí? Es la amarilla, sea permeable al potasio. Quiere decir de que el potasio puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. Si es impermeable, eso quiere decir de que no traspasa la membrana. O sea, de que en este momento la neurona que contiene su membrana plasmática es más permeable al potasio en relación al sodio y en relación al cloro. O sea, que es más permeable el potasio en este momento. Si en otro momento la neurona fuera más permeable al sodio, entonces aquí la neurona estuviera cargada positivamente dentro de la neurona. Y si de alguna manera la neurona es más permeable al cloro, entonces se cargaría mucho más negativamente la neurona. Entonces, dependiendo de la permeabilidad de la membrana de la neurona, entonces se va a parecer más al potencial de equilibrio. Y como en este momento está a menos 60 milivoltios y el potencial de equilibrio del potasio es menos 70 milivoltios, entonces en este momento el potasio es quien está ganando en permeabilidad en relación al sodio y en relación al cloro. Esto es importante para explicar los cambios eléctricos a nivel neuronal, sí, porque en el tiempo A, o en el primer segundo, por ejemplo, la permeabilidad de la membrana es más atribuida al potasio en relación a los otros electrolitos. Pero en el segundo o en el tercer segundo, puede ser de que el sodio sea más permeable que los otros iones en la neurona. Y en ese momento la neurona se carga positivamente. O sea, es como que cuando la neurona se carga positivamente dentro de la neurona, entonces se excita y envía información. Pero cuando está cargada negativamente, la neurona se apaga y no envía información. Y de esa manera es como se puede transmitir la información eléctrica de un polo, que sería el soma, y las dendritas hacia el axón y el botón terminal, porque tienen que estar cargadas positivamente dentro de la neurona. Pero si está cargada negativamente o se vuelve más negativa, pues se apaga la neurona, no transmite la información eléctrica. De ahí la importancia de esta diapositiva. Entonces, imagínense que hago la ecuación de Nernst y hago la ecuación de Goodman, que esta es la ecuación para calcular el potencial de membrana de toda la neurona, y me da más 55 milivoltios. ¿A quién se parece? Se parece al sodio, ¿verdad? En voltaje.
quiere decir de que la neurona en este momento es más permeable al sodio que al potasio y que al cloro. En este momento la neurona se está cargando positivamente. Entonces, esta quiere decir que en este momento la neurona se está transmitiendo la información de un sitio a otro porque está cargada positivamente, se está excitando. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, referente y comparando a la información del potencial de equilibrio y el potencial de membrana en promedio, a cómo cambia desde el punto de vista eléctrico cuando corresponde a dendritas, cuando corresponde al soma, cuando corresponde al cono de arranque, cuando corresponde al axón y cuando corresponde al botón terminal, porque la información que se transmite en la neurona es desde el punto de vista eléctrico. Vamos a comenzar a estudiar los cambios eléctricos que ocurren en las dendritas y en el soma. Pero en primer lugar tiene que haber unas ciertas definiciones y unas ciertas cosas a aclarar antes de comenzar a estudiar los cambios eléctricos en las dendritas y en el cuerpo neuronal o el soma. Fíjense que aquí está representada una sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra, y esta es la representación de una sinapsis química. ¿Por qué sinapsis química? Porque en ella se libera un neurotransmisor, que es una sustancia química, que hace que comunique una neurona y otra. Entonces, esta es la representación de un axón y de un botón sináptico o botón terminal, y esto sería la representación de otra neurona con sus dendritas y el soma. Fíjense que aquí hay un canal de sodio que se encuentra en la membrana plasmática de esta neurona. ¿Ok? De esta. Y ese canal de sodio que es de transmembrana es una proteína canal que ingresa solamente sodio, pero ella se mantiene cerrada si no hay estímulo. Cuando llega el estímulo a este nivel, con respecto a la liberación del neurotransmisor, que lo libera esta neurona, fíjense que una vez que libera el neurotransmisor y llega y se une a este canal que estaba cerrado, lo abre y entra sodio de líquido extracelular al líquido intracelular. Una vez que ingresa el sodio al líquido intracelular es que activa a las dendritas y al soma, enviando la información a través del lado interno de toda la membrana plasmática. ¿Entendido? De esta zona hacia las zonas más lejanas. Esta es una proteína canal en donde depende de un neurotransmisor para que este canal se abra. Este canal se llama AMPA, por ejemplo, y depende del neurotransmisor GLU para que se abra el canal y deje ingresar sodio, por ejemplo, y salir potasio. Pero esto no es una bomba, ojo. Esto es un canal que lo abre un neurotransmisor GLU. Por ejemplo, este GLU es glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitador porque me abre canales de sodio y de potasio, pero ingresa más sodio en este caso, que me permite este fenómeno. ¿Ok? Entonces, definiendo esto, entonces, la parte de la neurona que se activa